por favor se pongan de pie. Saludamos a los que están allá en las redes a la distancia. Los saludamos también en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a disfrutar de este tiempo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que tú nos permites vivir, Señor. Gracias, oh Rey amado. Queremos hoy que tú seas, Dios, el invitado, Señor, el principal entre nosotros, oh Dios. Que seas el primero en nuestro corazón. Queremos depositar toda nuestra confianza en ti, oh Dios. Conocerte cada día más, Señor. Exaltarte cada día más. Adorarte cada día más, oh Rey amado, Señor. Permite, oh Dios, que tu palabra, Señor Dios, que sea predicada, Dios, directamente por ti, Señor. Que traigas consuelo, confianza, esperanza y traiga vida a nuestra vida, Señor. Que corran esos ríos de agua viva, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente y en todo el entendimiento, Dios, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a toda la congregación, Señor, que hoy se reúne para adorarte y para darte gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, démosle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. El Señor es grande y es poderoso. El tema que traigo hoy le he puesto por nombre un llamado a confiar. Y más para este tiempo. El Señor nos llama a confiar. Se está estremeciendo la tierra, se están estremeciendo los cielos, están pasando cosas. Dios está orando también en medio de todo esto. Dios está trabajando. Es bueno confiar en Dios. El Señor lo ha prometido. Él ha dicho que en los postreros días iba a ser más difícil, y iba a ser más complicada la cuestión, pero que Él estaría con nosotros también. Entonces debemos confiar en aquel Dios que nos muestra su poder y su gloria a través de la palabra. Amén. Dice la palabra que la fe viene por el oír. De ahí procede la fe de nosotros. Quiere decir que la fe de nosotros está fundamentada. No es una fe positiva, no es una fe sacada de alguna fábula, no es una fe sacada de un libro, de otro libro, sino es una fe que está fundamentada en la roca, en Cristo. Y esa palabra que nos dio el Señor nos da el fundamento y nos invita a conocerlo. Cada vez que la leemos lo conocemos más y más y más y más. Eso nos obliga a confiar en Él. Amén. Somos llevados a confiar en Dios. La palabra nos dice, o sea que si nosotros no confiamos en Dios, si nosotros no estamos colocando esta palabra por obra en nuestras vidas, y más aún en estos tiempos, entonces nuestra fe puede menguar. Es necesario que la confianza esté en nosotros, que aunque vengan los vientos, aunque soplen las tempestades, aunque se conmuevan los cimientos de la tierra, la casa de nosotros no se va a derrumbar porque ha sido construida sobre la roca. O sea, hay fundamento para nosotros, estamos seguros en Dios. Dios ha hablado de muchas maneras y nosotros estamos bien parados. Entonces esta noche le pedimos a Dios que traiga consuelo a nuestras vidas, que traiga paz, que traiga tranquilidad, que los sueños sigan, las metas sigan en nuestras vidas. Seguimos hacia adelante, somos una iglesia que no se para. Quizás el mundo se paraliza, quizás el mundo está caótico, pero nosotros tenemos un orden y es el Espíritu de Dios que da la guía a nosotros con ese orden. Amén. Entonces nosotros vamos hacia la meta, hacia el sumo llamamiento. Vamos pasito a pasito, vamos con cuidado, vamos discerniendo bien las cosas para ir a como el Señor nos ha llamado. Pero entonces Dios nos invita a confiar, a no bajar la guardia, a no desmoralizarnos como decimos nosotros, a no desanimarnos, a no desfallecer, sino a seguir, porque hay grandes cosas y el Señor está hablando cada día más. Amén. Vamos a buscar la palabra ya, vamos a leer la palabra en Isaías 40. Isaías 40. Aquí encontramos la promesa de Dios cumplida para un tiempo específico que Dios está dando y anunciando desde tiempos pasados. Palabra profética que Dios ha anunciado. Dice la palabra en Isaías 40, capítulo 26. Yo tengo esta versión, de pronto es un poquito diferente a esta, pero es lo mismo. Entonces les voy a rogar que estén muy atentos a la palabra de Dios, porque hoy el Señor está hablando.
Dice Isaías 40, capítulo 40, versículo 26. Dice, levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas y a todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso es su dominio. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes? Ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra. El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor de los que desfallecen. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas, levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Amén. Dios desde tiempos pasados nos ha pedido que confiemos en Él. Dice la palabra de Él que debemos levantar los ojos al cielo, debemos levantar la mirada, poner la mirada en Jesús y mirar todas las cosas que fueron creadas por Dios para el beneficio de nosotros. El Señor pensaba en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios ha sido bueno, estábamos en el corazón de Dios, en la mente del Señor. Por eso la palabra dice, es un llamado a confiar, un llamado a volver la confianza en Dios, sobre todo en estos tiempos donde nos vemos exigidos a buscar más la presencia de Dios, a inclinar, a doblar rodilla delante de Dios, buscando al Señor, buscando su presencia, que Él es el que nos sostiene. Él está diciendo que todo fue creado con el fin de darnos bendición para nosotros, que todas las estrellas, todo lo que usted sale y ve en el cielo, incluso las nubes que pueden estar tapando ahorita para la lluvia, todo fue creado por Dios, todo tiene un propósito, todo está puesto ahí, todo tiene un fin, todo tiene una meta. Y en esta palabra, mirando un poquito el contexto de este libro de Isaías 40, es una profecía que fue dada al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años a causa del pecado por los babilónicos. Primero fue Israel, después fue Judá. Aquí en el 40, en el primer punto de 40, en el primer versículo, Dios dice que consuelen a su pueblo, hace un llamamiento a volver, hace un llamamiento a que nosotros consolemos el pueblo, o a que el profeta consuele el pueblo, y que le diga también, dice, me gusta este versículo, dice, una voz grita, y yo respondí, ¿qué debo gritar? Grita que toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo sí es como la hierba. Nosotros somos como la hierba. No hemos visto que ahorita estamos, pero mañana no podemos estar. Muchas cosas pueden suceder. Dios ha sido bueno. ¿Que es su voluntad? Sí, es la voluntad de Dios. Sí, pasan las cosas y ocurren las situaciones. En estos días hemos pensado, porque de alguna u otra manera la iglesia no ha sido ajena a esta situación, pero Dios ha sido bueno y ha estado ahí, y es una promesa que Dios trae para nosotros. En este contexto también Dios hace el llamamiento a confiar. En el versículo que leímos ahorita, en el 26, cuando Él dice que miren los cielos, mire todo esto, es un llamado a confiar de Dios. Es un llamado a decir que todo está dispuesto para bendecirnos. Dios se está manifestando, ya pasaron los 70 años, ya pasó el cautiverio, ya la palabra se ha cumplido. Y es el momento de regresar. Hay una nueva generación, hay personas nuevas. El pueblo de Israel ha crecido. Dios, incluso antes de pasar el cautiverio, Dios habla por medio de Jeremías y dice, no dejen de tener hijos, cásense, tengan casas. El pueblo de Israel en Babilonia ha crecido mucho y hay una nueva generación. Hay un pueblo nuevo también, hay gente que necesita conocer también de Dios,
Pero también Dios se ha manifestado a través de esos 70 años. Su presencia ha estado ahí también y ha hablado a través de los sacerdotes, los profetas también, porque ahí estaba Dios y colocaba a sus siervos también. Entonces Dios le está hablando a esta generación, a esta nueva generación, a un llamamiento a confiar en Él, y le está mostrando toda la gloria que Él ha hecho. Quizás ellos no estuvieron en el tiempo de los patriarcas, donde vieron el mar abrirse en el tiempo de Moisés. De pronto no están, ya ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Pero sin embargo Dios les está recordando, porque a Dios le interesa a su pueblo. Él prometió que Él les daría libertad a su pueblo y lo está cumpliendo. Pero Él necesita que el pueblo confíe, necesita que el pueblo regrese con una esperanza, que la fe del pueblo aumente, porque de esa manera podemos ver la gloria de Dios. Cuando confiamos en Él, cuando superamos los obstáculos, porque estamos fundamentados en Dios, porque la roca está ahí y nosotros estamos sobre ella, ¿cierto? Dios quiere eso, Dios quiere una generación fundamentada en la palabra. Y qué bueno, pues, los jóvenes, hoy esos jóvenes que se fundamenten en la palabra de Dios, que Dios hace un llamamiento a ustedes también, ¿cierto? A estar preparados, a estar listos también, porque Dios los utilizará también. A ustedes no son ajenos a los pensamientos de Dios. Dios ha pensado en ustedes también y los tiene preparados para grandes cosas. Es necesario confiar y estar dispuestos a lo que Dios nos quiere mostrar. Pero dice: confiemos en Él, confiemos en Él. Necesario. Entonces, mirando esta palabra, yo veo que hay grandes beneficios en confiar en Dios. Dios le está hablando a la generación, a los sacerdotes, a los profetas, y le está diciendo que hay algo bueno, que Él hizo cosas buenas para ellos, y es momento. Quizás ellos tienen otra vida ya, 70 años, ha pasado mucho tiempo, cambian las cosas, las situaciones, cambia todo, ¿cierto? Pero es necesario que el pueblo piense en lo que Dios está mandando y en lo que Dios está pidiendo. Está diciendo: es hora de regresar. Yo los voy a llevar de nuevo, pero tienen que confiar porque yo he estado con ustedes todo este tiempo. Dios les está diciendo. Y a nosotros nos dice eso: es necesario confiar, debemos confiar, hay razones para confiar en Dios. Si Dios está diciendo que todo lo que nosotros vemos fue creado para nuestro beneficio, entonces es razonable confiar en Él, ¿cierto? Es razonable. Y hay grandes cosas para confiar en Él, que nuestra fe esté bien fundamentada. Entonces yo por aquí busqué 3 razones importantes, y la que esta palabra, 3 razones importantes. Quizás en su corazón pueden haber muchas razones, sí, las hay, mucho más de la que uno puede imaginar, pastor. Muchas razones para confiar en Dios, demasiadas razones. Y esa confianza me ayuda a seguir el camino de Dios. Pero aquí quisiera sacar 3, sacar 2 y otra que tengo más adelantico. 3 razones especiales para confiar en Dios. Quisiera leer ahí mismo en el 27, capítulo 40, versículo 27. Dice: tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes? ¿Nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece con cansancio, no desfallece, ni se fatiga, ni se cansa. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Dios no desfallece, no se cansa, no hay quien pueda comprender el entendimiento de Él. Entonces la primera razón, dice, la primera razón para confiar en Él es que su presencia estará con nosotros. La presencia de Dios estuvo con este pueblo todo el tiempo. Siempre ha estado Dios ahí, siempre haciendo el llamamiento y hablando y exhortando al pueblo de Dios, ¿cierto? Pero entonces dice: ¿por qué, Jacob? Dios le está hablando al corazón del pueblo. Dice: ¿por qué, Jacob? ¿Por qué tú, Israel? ¿Por qué dices que que tus caminos son ajenos a mí? ¿Por qué? ¿Sabe qué está queriendo decir el versículo? Que Dios no los estaba viendo, que Dios los había abandonado, que Dios los había dejado. Porque una cosa es lo que podamos hablar y una cosa es lo que piensa el corazón,
Pero Dios es poderoso y conoce el corazón, y conocía el corazón del pueblo suyo. Y digamos que muchos pensarían así en su razonamiento, que Dios los ha abandonado. Pero Dios, que es poderoso y que muestra todas las cosas y todos los beneficios para su pueblo, está diciendo: no, es que mi presencia siempre ha estado con ustedes. ¿Por qué ustedes dicen que yo los he abandonado? ¿Acaso no saben? ¿Acaso no han escuchado que Dios es poderoso y que Él no se cansa, ni se fatiga, ni Él no se duerme? El que te cuida no se duerme y que siempre ha estado ahí. Quizás ellos han pasado tribulaciones, quizás el pueblo de Dios pasó tribulaciones en estos años, pasó amarguras, pasó diferentes situaciones porque no estaban en su tierra, y es de considerar. Es como decir que de pronto a nosotros también nos lleven en algún lado, que nos lleven, digamos que el vecino para el otro lado, para Venezuela, nos saque de esta tierra, y nos lleve para Venezuela. Obvio, sí, se pasan situaciones. El pueblo de Dios estaba humillado. El pueblo de Dios tenía comodidad, pero no se le borraba de la mente lo que habían vivido. Los sacaron de su tierra, los llevaron cautivos, los pusieron también a servir. Aunque el pueblo de Dios creció, pero ellos también sufrieron dificultades. Entonces dice Dios: ¿por qué ustedes están dudando? ¿Acaso no saben que yo he estado con ustedes? Y la presencia de Dios ha estado con nosotros en estos momentos. Yo siempre lo he dicho, en momentos de felicidad ha estado con nosotros. El Señor siempre ha celebrado con nosotros, en la fe, en la fortuna. Siempre el Señor nos ha dicho que somos bienaventurados, pero también ha estado en las crisis y en las situaciones, y eso no es ajeno a nosotros. Yo recuerdo también que yo en un momento de mi vida también orando, y que estaba pasando un mal momento, estaba pasando un mal tiempo muy difícil. Y también le dije: Señor, no hallaba cómo decirlo, pero lo tenía acá en el corazón. Y dije: Señor, perdóname, pero usted es que no me ve. Yo le dije a Dios así: Señor, usted no me ve. Yo estoy perdiendo el tiempo. ¿Yo qué hago? Y me sentí tan mal después. Me tuve que arrepentir y pedirle perdón a Dios, porque me sentía mal. Porque en Dios no es así. Dios es bueno y siempre ha estado con el pueblo de Él. Nunca lo abandonó, a pesar de que este pueblo vivió aflicciones. Habían palabras de promesa, y por eso hablábamos que la fe proviene de oír la palabra. Y ellos conocían la palabra también. Había una palabra de liberación para el pueblo, como nosotros la tenemos. Esta palabra también es para nosotros. La palabra de Dios es así, eterna y perfecta, para cualquier situación y para cualquiera que la necesite, puede tomar de ella. Entonces Dios ha estado con nosotros, la presencia de Dios, que es lo más importante que nosotros debemos de pensar, que siempre ha estado con nosotros, nos ha respaldado y ha estado ahí. Que de pronto en su voluntad ha querido otras cosas, porque es Dios, porque es poderoso, porque es grande, porque Él decide, porque el pensamiento de Él es muy diferente al pensamiento que tenemos nosotros. Y nosotros de pronto en nuestra humanidad no concordamos con lo que Él dice, porque no estamos de pronto alineados en el momento. Pero la voluntad de Dios es perfecta y está con nosotros. Amén. Él ha sido bueno, Él ha sido bueno. Y yo creo que muchos estamos pasando momentos difíciles. La iglesia está pasando un momento difícil. De pronto Dios permite estas cosas, pero para que nosotros nos unamos. Es para que nosotros nos unamos como pueblo y clamemos por la iglesia. Es un llamado que Dios está haciendo a confiar, pero confiar es también clamar por la iglesia. Clamar a Dios, doblar rodilla por la iglesia, es confiar en Él, saber que la presencia de Dios está ahí. Ahora, en nosotros, la gloria en este tiempo para nosotros es más grande que en ese tiempo, porque ya fue revelado el don de Dios, que fue el amor por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo fue dado. Es más impresionante ver la gloria de Dios ahorita, porque usted lo puede sentir, la presencia de Dios al clamar, al quebrantarse. Usted siente a Dios, usted sabe que Dios está ahí. Quizás lo que nos falta es quebrantarnos,
No podemos dejarnos dominar por las situaciones. Dios está diciendo que su presencia está ahí y que Él va a hacer grandes cosas por el bien de nosotros. Y oramos por aquellos que están pasando esas situaciones difíciles, pero Dios ha sido bueno aún en el tiempo. Y Dios dice que Él estuvo con ellos, una generación, Él estuvo con ellos, porque Dios conoce el corazón. No le puede decir mentiras a Dios, no le puede ocultar nada, porque Dios conoce el corazón de su pueblo. Pero Dios es bueno y hace el llamamiento a confiar, porque su dominio es poderoso, y Él dice que Él tiene el poder, que podemos confiar en Él, porque Él hará en nosotros. Dios no se cansa, Él no se fatiga, Dios no se queda dormido, Él está con nosotros. Por eso al dormir más confiado estaré yo. Mira, yo un día tenía miedo, me quedé solo en la casa. Me quedé solo en la casa y mi esposa se fue, mi hija se fueron para un campamento y yo me quedé solito. Y para dormirme, soy sincero, y me dio miedo. Y dije, pero no, yo cómo voy a tener miedo si yo soy cristiano y soy hijo de Dios. Y no, en el nombre de Jesús, porque yo no estaba acostumbrado a dormir solo. Nunca dormí solo. Y en el nombre de Jesús yo me acuesto y empecé a cantar esa canción que estaba sonando ahorita. En ti confiaré, porque tu palabra siempre ha sido fiel. Hermosa. A las 12 me quedé dormido, me desperté a las 6:30 de la mañana. Yo siempre me despierto hasta 6 veces en la noche. Descansado, especial. El Espíritu Santo me acompañó, me ayudó, porque Dios no se duerme, Él nos cuida, la presencia de Dios está ahí. ¿Cierto? Amén. Esos momentos son bonitos, son especiales. Entonces, una de las razones importante es que la presencia de Dios estará con nosotros. Por eso en medio de las situaciones, circunstancias, vidas, cosas, lo que nosotros estemos pasando, Dios va a estar ahí siempre. Salgamos a pasear, no salgamos a pasear, nos comamos un huevo frito, nos comamos una pechuga, Dios va a estar con nosotros bien ahí, dándonos aliento, impulsándonos, porque Dios es fiel y es bueno. Dios mira el corazón del pueblo, es bueno. Regálame un aplauso al Señor. Yo lo veo muy callado. Un aplauso al Señor, que Él ha sido bueno, Él ha sido especial a su presencia. Él es bueno. El segundo punto que yo encontré en esta palabra tan hermosa, dice que Dios nos da la fuerza a nosotros. Dios es quien nos da las verdaderas fuerzas. Las fuerzas de nosotros provienen de Dios, del Espíritu Santo. Ahí radica la fuerza de nosotros. Es la que nos hace seguir y persistir en Dios, pero no es de nosotros. Esas fuerzas vienen de Dios, y lo encontramos ahí mismo en Isaías 40, mi querido hermano que está allá a la distancia en las redes, en Isaías 40, ahí mismo en el 40:29. Es muy conocido este versículo. Dice: el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Ahí donde dice: los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Y dice el 31, vamos directo, dice: pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Es Dios quien da las fuerzas a mi vida, es Dios que me hace vivir, es Dios que me hace estar plantado en la fe, es la presencia de Él, es el Espíritu de Dios que me hace levantar en los momentos difíciles. Pero muchos no lo hacen, porque muchos se apoyan en sus propias fuerzas, en su propio conocimiento, en su propio razonamiento. Pero nosotros, los que creemos en Dios, los que estamos fundamentados en Dios, nos apoyamos en la misma palabra del Señor. Nos acordamos de la palabra en esos momentos críticos, en los momentos donde estamos clamando, en los momentos donde estamos pasando también esa situación difícil. Nos acordamos de esa palabra que nos alienta y nos da fuerza. Ahí es donde el Espíritu Santo actúa en nosotros, colocando los pensamientos de la misma palabra de Él en nosotros, en nuestras vidas. Ahí es donde actúa el Espíritu de Dios, dándonos fuerzas en momentos difíciles, momentos que uno diría cualquiera se fuera ido, ¿cierto? Pero hemos comprendido, yo he comprendido
que yo llegué a los pies de Cristo buscándolo a Él. Yo llegué a los pies de Cristo buscando su presencia. Yo llegué a los pies de Cristo porque necesitaba del Señor, porque estaba vacío, porque tenía dolor en mi corazón, tenía angustia, porque no me encontraba, porque no tenía significado en mi juventud. Pero encontré el significado en Dios. Ahora Él es quien me alienta y me da fuerzas para vivir y para seguir. Y me da muchos motivos y razones para confiar en Él. Dice que los jóvenes flaquean y se cansan, se fatigan, se caen. Él está hablando de la naturaleza de nosotros, ¿cierto? No está hablando literal, está hablando de la naturaleza de nosotros. Frágil, nuestra naturaleza es frágil, débil, ¿cierto? Yo he visto jóvenes fatigados, jóvenes destruidos, jóvenes caídos, jóvenes moribundos. Se cumple la palabra y es cierto, porque hemos confiado en nosotros mismos, hemos confiado en nuestras propias razones, en nuestra propia vida, en lo que vemos, en lo que nos venden, en los que el enemigo quiere que creamos. Cuando yo creo en otras cosas y no me apoyo en la palabra, cuando yo no tengo ese discernimiento que Dios me da, entonces yo caigo, flaqueo, me desmayo, me debilito y espiritualmente me muero. Porque mi confianza debe estar en Dios. Él es el que da las fuerzas, Él es el que me permite seguir. Y yo admiro los testimonios fuertes, porque he visto gente que después de eso siguen y están ahí a los pies de Cristo, están a los pies del Señor ahí y están trabajando. Admiro eso. Yo le he dicho a mi esposa también, yo admiro eso, a las personas que perseveran en Cristo, que están ahí, que vienen a la iglesia, a las que se les ve el fuego, la llama, aún pasando situaciones. Aún he visto necesidades, pero están ahí porque ellos saben que la fuerza se la da Dios, porque ellos confían en Dios. Eso es confiar en Dios, mi hermano. Eso es confiar en Dios, que en medio de todo esto usted tenga la mirada fija en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace subir y ir hacia adelante. Eso es lo que nos hace. Entonces, colocar nuestras fuerzas en las cosas del mundo nos debilita, nos hace caer, y desafortunadamente pues vemos también muchas ocasiones y situaciones que no han sido como esperábamos, y pues que Dios rescate a todo el que está caído también y débil. Pero las fuerzas vienen de Dios. Es una razón especial, es una razón fundamental para mi vida. Porque yo reconozco que soy hijo de Dios y que estoy en una congregación de hijos de Dios, de personas que hemos nacido de nuevo a una vida santa, llamados a una vida santa, a una vida de búsqueda también, a una vida donde el fundamento es Dios, en una vida donde yo coloco mi confianza en Dios. Yo dependo de Dios. Así como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres que fueron metidos al horno de fuego, tuvieron las fuerzas. Santidad, Dios llama santidad. Aquí también llama, en esta palabra Dios llama santidad también, porque le está hablando a su pueblo, le está diciendo ojo con los ídolos también, ojo con cosas. Llama santidad, a confiar y a colocar la mirada en Él. ¿Ves? Amén. Dios es bueno, es poderoso y no se debilita. Muchos se han cansado porque no han buscado la presencia de Dios, porque sus razones, sus pensamientos fueron colocadas en otras cosas que no conducían a la gracia ni a la misericordia, sino conducían a la impiedad, conducían al pleito, que conducían al celo, a la contienda. Ahí colocaron
sus razones. Pero los que hemos creído en Dios, los que caminamos con Dios, nos hemos fortalecido en la verdadera palabra. Amén. Entonces Dios nos anima y nos alienta a diario, porque muchos se cansan, pero nosotros somos de los que triunfan. Nosotros somos de los que vamos de victoria en victoria. Y cuando hablo de victoria en victoria, no es que no tengamos días difíciles, no es que no llevemos del bulto tampoco, porque las aflicciones las hay. Cuando yo hablo de victoria en victoria, es que por encima de esos obstáculos vamos llegando a la meta. Y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Vamos llegando al sumo llamamiento. Por eso es necesario vivir en el Espíritu, vivir en las cosas de Dios. Hay verdaderas razones para confiar en Dios. Esa razón de colocar las fuerzas en Dios es la que me vivifica a mí, es la que me llena, la que me ayuda a ir adelante, la que me levanta, la que me esfuerza a seguir hacia adelante, a vivir una vida en Cristo Jesús, una vida de gozo, una vida de esperanza, una vida de satisfacción. No nos avergoncemos de nuestra vida que llevamos, porque Dios ha sido bueno y Dios es poderoso. Y el último punto para cerrar, otra razón, una razón más para confiar en Dios, una razón especial, y esa la saqué de Segunda de Timoteo 1. 3 razones. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Dice: Dios desea que nosotros vivamos en su amor para salvación. Esa es una de las razones especiales, porque Él nos ha amado. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Con eso termino ya. Llamado a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios pensó en usted y pensó en mí antes del tiempo de los siglos, antes de que existiera el tiempo en esta tierra, antes de que se fundaran todos los cimientos de la tierra. Ya usted estaba en el corazón de Dios. Por eso es bueno confiar en Él. Por eso es necesario confiar y entregar nuestra vida a Dios, porque hay un llamamiento que tenemos, hay algo especial que Dios tiene para nosotros. La palabra dice que este sufrimiento no es nada, es momentáneo comparado a la gloria que Dios nos ha prometido tener en el cielo con Él. El mismo Jesús sufrió penalidades, el mismo Jesús sufrió el oprobio, el castigo por nosotros, y llevó el pecado. Lo hizo por obediencia a Dios, confiando en que Dios lo iba a rescatar, confiando, entregando su vida a Dios, a su Padre. Eso hizo Jesús. Lo mismo debemos hacer nosotros también. Vamos a levantarnos, a colocarnos de pie. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno y Él quiere que confiemos en Él. Jesús lo hizo, confió en su Padre, dando ejemplo para que nosotros siguiéramos también. Esa palabra fue dada casi 600 años antes de que llegara Jesucristo. Se cumple la palabra. Llegó Jesús, trajo salvación, trajo vida para nosotros. Es necesario confiar. Querido hermano, querida hermana, aquellos que nos ven en las redes, tome fuerzas de Dios, porque Dios ha dispuesto todas las cosas para usted. No hay vergüenza para los que confiamos en Dios. Vamos a seguir hacia adelante, hacia esa meta, hacia ese llamamiento, porque Dios ha dispuesto de todas las cosas para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Es de acuerdo a su propósito, dice la palabra de Dios. Señor, tú has sido bueno, Dios. Gracias, Padre Celestial.
Señor, hoy hemos comprendido, Padre. Hoy hemos recordado, Señor, que es bueno confiar en ti. Que hay razones especiales para confiar en ti, oh Dios. Muchas razones, Señor, que quizás nos quedaríamos sin voz nombrándolas en esta noche, Señor. Tu misericordia y tu gracia, Dios, Señor, ha sido dispuesta para nosotros. Aun cuando no éramos nada, Señor, tú nos diste un nombre, Padre. Y nos habla, Señor, con ese nombre, Dios, así como hablaste a Israel, Señor, como aquel que luchó con Dios y Dios lo bendijo. Así hablas con nosotros, Señor, porque de alguna manera nosotros, Señor, en oración clamamos a ti. Levantamos la voz en clamor, Señor, hacia ti, Dios, porque tú eres el único que consuela nuestras vidas. El único, Señor, que trae sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma, Señor Dios. Tú eres el único, Señor, que ha dispuesto las cosas que tú mismo, Señor, creaste. Hasta los ángeles, Señor Dios, están ahí para servirnos a nosotros, oh Padre. No entendemos tanto amor, Señor, pero sí entendemos, Señor, que tú nos amaste poderosamente, Dios. ¿Qué viste en nosotros? ¿Qué has visto? ¿Por qué te agradamos, oh Dios? Señor, ¿quiénes éramos? ¿Por qué te agradamos, Señor? ¿Qué viste en nosotros? Que no lo merecíamos, Señor, pero tú estás diciendo que coloquemos la confianza en ti, Señor. Dios, que consueles, Señor, que lleves paz y tranquilidad, Señor, a aquellos que están sufriendo y que han perdido, Señor, a un familiar, a un amigo, Señor, a un hermano, Dios. Consuela a aquella familia, oh Dios, que está necesitando, Señor. Sabemos que tu presencia está ahí, Señor. Sabemos que son razones especiales, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para nosotros, Dios, depender de ti, Señor. No estamos solos, estamos bendecidos en ti.